Tres, grabando. Empecemos entonces, compañeros. Sí. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a exponer acerca del positivismo jurídico. Somos cuatro integrantes: Cóndor Rodríguez, Hans Arnold, Espinosa Cabrera, Elizabeth Melina, Ruiz Ocampo, Luis Homero y Johnny Germán Barbosa Goicoechea. Bien, el índice, primero vamos a empezar con un contexto de la organización, vamos a hablar acerca de los tipos de positivismo según cada autor, vamos a analizar una sentencia también y por último vamos a hacer las conclusiones, las propuestas de solución y vamos a hacerlas. Para empezar, este trabajo tiene como objetivo principal saber los principales aportes de los diferentes autores que han desarrollado el positivismo jurídico a través de la historia del derecho, ¿no? Y bueno, estamos abordando a Kelsen, estamos abordando a Hart, estamos abordando a Louis Ferrajoli y también a Alf Ross en sus diferentes corrientes. Bien, doy el paso a mi compañero del positivismo excluyente de Kelsen. Buenas noches, compañeros, buenas noches, profesoras. Ahora me toca el positivismo estudiante de Calcio. Eh, pues tenemos en el siglo XIX el positivismo que se denomina situación jurídica. Lo que caracteriza el positivismo es el derecho positivo, nada del derecho natural. Es un jurista y filósofo austríaco que nació en 1881 y que destacó por su obra de la teoría general del Estado y su teoría pura del derecho. El derecho positivo es un conjunto de normas escritas de carácter obligatorio elaboradas por determinados órganos que tienen el reconocimiento por parte de la población de crearlas. Tenemos tres principios básicos. Las normas deben estar codificadas, es decir, escritas. Las normas escritas en el ordenamiento jurídico tienen un carácter obligatorio. También tienen independientes de si es justo o no o válido. Se pretende que el derecho sea una ciencia que tiene principios de permanencia en el tiempo. El derecho está en distribuir los juicios. Y también tenemos la teoría de Kelsen. ¿Entendió? Es el ordenamiento jurídico como un sistema dinámico. La ciencia jurídica para Kelsen se encarga de pensar qué es el derecho y qué no lo es. ¿Qué son las leyes, la estructura de las leyes, etcétera? Para la ciencia jurídica, el derecho es el conjunto de normas que regulan el comportamiento de los individuos. La norma jurídica para Kelsen es toda la norma que incluye el elemento de la función de la norma. Esta función siempre será negativa. Él no contempla la función positiva de la norma sin sanción. La división de las normas para Kelsen. Tenemos las normas primarias, son aquellas normas que contienen una función activa, ponen conductas, incorporan sanción y son las normas auténticas. Y también las normas secundarias son aquellas que no contienen una sanción. También son normas que no son normas auténticas, parte totalmente de normas. Por ejemplo, las normas estructuras del Poder Legislativo. Paso a mi compañero por el siguiente ejercicio. Adelante, siguiente compañero. Eh, bueno, Mi nombre es Jenny Germán Barbosa Goicoechea. Me toca indicar sobre el positivismo incluyente sobre Herbert Hart. Herbert Hart, Adolphus Hart, nació en 1907 hasta 1992 y revolucionó la filosofía jurídica en el siglo XX con su obra seminal Concepto de Derecho. Esto, las bases del PIA como positivo incluyente metodológico, ofrece una perspectiva sofisticada sobre la naturaleza del derecho que trasciende las limitaciones. Eh, Tiene que existe una separación conceptual entre el derecho y moral, lo que constituye el núcleo de su teoría positiva. Esta separación no implica que el derecho y la moral sean completamente independientes en la práctica. Su regla de conocimiento, el concepto central de Hart, es de que constituye la norma fundamental que permite identificar que cuenta como derecho válido un sistema jurídico determinado. En 1994, Hart explica que esta regla no es promulgada formalmente, sino que emerge de la práctica de los funcionarios del sistema.
un aspecto, y fundamento del positivismo según, según el positivismo de Hart para la aplicación del caso Basilio Spinoza, este caso ofrece, este caso ofrece un ejemplo paradigmático que como operan los conceptos centrales del positivismo incluyente de Hart en la práctica judicial constitucional peruana. El Tribunal Constitucional opera bajo una regla de conocimiento que incluye criterios formales y sustantivos morales, derechos fundamentales y principios constitucionales. La sentencia refleja el punto de vista interno de un sistema jurídico donde magistrados aceptan y aplican el principio constitucionales como estandartes positivos vinculantes. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bien, voy a abordar acerca del positivismo crítico de Ferrajoli. Para empezar, vamos a ponernos en contexto. Ferrajoli es italiano y él partió de un contexto de enfrentamientos constantes en la política italiana en la década de 1970, en los años de plomo. Y bueno, según el autor García Jaramillo, la teoría del garantismo jurídico emergió en una situación caracterizada por la incredulidad hacia el derecho de parte de la izquierda italiana, que era el gobierno que en ese momento estaba en Italia. Y debido a ese terrorismo que había de parte de las facciones de izquierda y también de derecha, el accionar del Estado italiano consistió en una postura autoritaria basada en la violencia y también en la restricción de los derechos fundamentales para los implicados, ¿no? Y bueno, en este contexto es que surge el derecho, bueno, el positivismo crítico de Luigi Ferrajoli, ¿no? Y bueno, este autor le da importancia al derecho, sobre todo en el tiempo de caos, como se vivía en ese momento en Italia. Entonces, ¿qué es el positivismo crítico de Luigi Ferrajoli? Bueno, Ferrajoli, para empezar, hace una crítica al positivismo porque le proporcionaba cierto poder al Estado en perjuicio del individuo o de la persona. Sentía que el poder del Estado era desproporcional en comparación a la persona. Y por lo tanto, este garantismo jurídico que él proponía es un enfoque que Ferrajoli propone para que el derecho pueda concebirse como un sistema de normas jurídicas, garantías jurídicas que sean respaldadas en la Constitución, ¿no? Y la Constitución en sí tiene que estar fundamentada en los derechos universales, que son en este caso los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Y no solamente como una declaración, sino que como una práctica orientada hacia el principio de justicia, que permita establecer límites al poder público ante el individuo. ¿Cuáles son los principales aportes de Ferrajoli? Primero, él distingue la validez, la eficacia y la eficiencia para poder aplicar la ley. La validez consiste en la legalidad formal que tiene la ley, la eficacia corresponde a la aplicación que tiene en la realidad y la justicia si es que goza esta ley de legitimidad. Para Ferrajoli, la Constitución debía gozar de supremacía por encima de todas las demás leyes y también debería tener en su contenido los derechos fundamentales. Y bueno, la legalidad sustancial él indica que no solo se reduce la producción normativa o la validación de las normas en los códigos o su formalización, sino que debe estar direccionada a la justicia. Es decir, nuestra constitución debería ser basada en la justicia y seguir este principio. Por lo tanto, esta legalidad tendría que ser sustancialmente dirigida hacia la justicia antes que a una norma meramente escrita. Bien, doy el paso a mi siguiente compañero. Sí, muy buenas noches, doctora, compañeros. Continuando con la exposición, en este caso vamos a tocar el realismo jurídico de Rawls. Por favor, podría poner la siguiente diapositiva. Ya. Alf Rawls es considerado el exponente más importante del llamado realismo escandinavo. Su obra más importante sobre el derecho de la justicia fue publicada en inglés en 1958, ¿no? Tenía varios libros escritos, ¿no? Es considerado en sí, por el realismo jurídico, se entiende que una teoría por la cual el derecho no consiste en normas, pero sin algún tipo de hecho, ¿no? Por ejemplo, la conducta de los jueces. Entonces, Ross ciertamente no era un realista, ¿no? Continúa, por favor. Ya. Ahora, haciendo un breve análisis, para Ross las normas jurídicas se encuentra en un grupo de clasificaciones llamados directivos impersonales, ¿no?
son calificados por no tener un emisor ni un receptor, ¿no? Y que se dividen en autónomos, heteronómonos y autónomos heteronómonos, ¿no? Eh, Aquí podemos identificar que los directivos impersonales autónomos son emanados del propio sujeto, ¿no? Y que los ha de cumplir reglas morales de una fórmula para sí mismo. Los impersonales heterónomos son los que Ross considera que las normas jurídicas propiamente dichas, aquí la impersonalidad ya es doble, en tanto que solo el receptor no es identificable, sino tampoco podemos señalar al emisor de la orden, ¿no? O en el caso de la ley votada en el Parlamento, este se convierte en un emisor y a todos los efectos, ¿no? Sin perjuicio de ser indiferente a lo que se haya votado. Siguiente, por favor, compañero. Aquí podemos ver un poco más de realismo, enfocándose en su amigo Kelsen, ¿no? Distinguen entre otras normas dictadas por las autoridades, pero que no son descriptivas, que por lo tanto pueden ser calificadas como válidas o no válidas, eficaces o no eficaces, ¿no? Pero no son ni verdaderas ni falsas, y las proposiciones jurídicas formuladas por las juristas, que son descriptivas y por ende verdaderas o falsas, pero no validadas ni invalidadas, ni tampoco son eficaces o ineficaces, ¿no? Ya que no se puede ser ni obedecidas ni desobedecidas por el otro, ¿no? Entre el realismo de Alfred hay una ciencia que tal es que les caracteriza, ¿no? Que les presume que el derecho positivo se origina en fuentes sociales, que no existe conexión necesaria entre el derecho y la moral, que es posible determinar la existencia y el contenido del derecho positivo y sin recurrir a ningún argumento moral. Y el último que puedo tomar acá es que las proposiciones descriptivas del derecho no expresan valoración alguna. Ahora vamos a empezar a analizar las sentencias según cada autor, ¿no? No sé, Sí, gracias, compañero. Bueno, en primer lugar, estamos abordando la sentencia 018-18-2022 del Tribunal Constitucional, que corresponde al caso de la señora Yesenia Estela Basilio Espinosa, que, bueno, es una gestante, en el 2020 era gestante, y que, bueno, impone una demanda contra el municipio distrital de Checras, debido a que ella indica que necesita amparo ante un despido arbitrario, discriminatorio, por el motivo de su embarazo, ¿no? La decisión del Tribunal Constitucional en este caso fue fundada, declaró fundada la demanda debido a que se consideró que se vulneraron sus derechos fundamentales, en este caso el derecho al trabajo y también en este caso al principio de la igualdad, ¿no? A continuación, mis compañeros nos van a describir desde el punto de vista de cada autor que hemos abordado el análisis de la sentencia. Bien, el compañero que le corresponde, Hans Kelsen, por favor. Bueno, me toca el análisis de Hans Kelsen. Kelsen no abordó directamente el despido discriminatorio, pero su teoría del derecho puro nos permite analizarlo desde la perspectiva de la validez normativa y la jerarquía de normas. Un despido discriminatorio no sería inválido si se basa en una norma que contradice normas superiores que prohíben a la discriminación. La Constitución y los tratados internacionales están por encima de las leyes ordinarias. Si un despido se basa en una norma legal que contradice una disposición constitucional o internacional que protege contra discriminación, entonces esta norma legal sería inválida. Eso significa que el despido basado en la norma legal sería también inválido. Eh, en el caso de Hart, la perspectiva desde el positivismo incluyente de Hart, la teoría hardiana, en el caso de Yesenia Estela Basilio Espinosa versus la Municipalidad Distrital de Chacras, ofrece un ejemplo paradigmático de cómo operan los conceptos centrales del positivismo incluyente de Hart en la práctica judicial constitucional peruana. Desde la perspectiva de Hart, el Tribunal Constitucional operó bajo una regla de conocimiento que incluye tanto criterios formales, jerárquicos, normativos y procedimientos de creación, como criterios sustantivos morales, derechos fundamentales y principios constitucionales. En este caso, la regla de conocimiento incorpora explícitamente estándares morales sobre la igualdad y la no discriminación y la protección a la maternidad, confirmando la naturaleza incluyente del positivismo constitucional peruano.
Desde el punto de vista interno contra el externo, la sentencia refleja un punto de vista interno del sistema jurídico, donde los magistrados aceptan y aplican principios constitucionales como estandartes morales vinculativos, el desarrollo jurisprudencial, ejemplifica cómo los funcionarios jurídicos internalizan y desarrollan reglas integradas considerando principios morales, la protección a la maternidad, por ejemplo, la incorporación del contenido moral sin comprometer la separación de principios conceptuales. Es el fallo demuestra cómo el sistema jurídico peruano incorpora el contenido moral, la prohibición a la discriminación por un embarazo, a través de sus mecanismos identificados como normas constitucionales, tratados internacionales o la amplia jurisprudencia. Esta incorporación no viola la tesis de separación de Hart, porque opera como un hecho social institucionalizado, no como derivación automática de principios morales abstractos. Esta sentencia nos muestra la sotificación del positivismo incluyente al resolver tensiones entre protecciones individuales, que es el derecho de la trabajadora, y los principios constitucionales, el acceso meritocrático al empleo público, desarrollando una solución de reposición temporal que respeta ambos conjuntos considerados normativos. Compañero, continuemos, por favor. Bien, a continuación vamos a hablar acerca del punto de vista de Ferrajoli en el análisis de la sentencia y se puede analizar desde el aporte del garantismo jurídico que en esta situación se requiere la protección de los derechos fundamentales de la madre gestante. Y bueno, en el artículo 23 de la Constitución Política del Perú podemos ver que se defiende a la madre trabajadora, se la protege de parte del Estado peruano y en aplicación de la garantía que debe significar la Constitución Política, por lo tanto, se debe defender los derechos fundamentales y sobre todo de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Bien, continuamos con el siguiente compañero, por favor. Sí, sí, compañeros, seguimos con el análisis de Alf Ross. Alf Ross enfatiza que el derecho vigente no es solo lo que está escrito en las leyes, sino lo que los jueces realmente aplican en sus decisiones. Para Ross, la ideología judicial, es decir, las normas, principios y valores que subrayan las resoluciones judiciales, es lo que realmente constituye el derecho. En este caso, en el análisis que vimos, era que la trabajadora había sido vulnerada sus derechos por ser mujer y por discriminación porque estaba embarazada. Entonces, ella hizo su amparo para que el tribunal le pueda dar, le declare fundada su pedido, ya que se estaba vulnerando muchos artículos de la Constitución Política del Perú. Muchas gracias. Bien, bueno, las conclusiones. En primer lugar, Kelsen no propone en sí un mecanismo específico para controlar la constitucionalidad y convencionalidad de las normas. Sin embargo, su teoría enfatiza que el derecho debe ser coherente con las normas superiores, ¿no? En este caso, de la Constitución. Por el lado del positivismo incluyente de Hart, se representa una síntesis sofisticada que mantiene la separación conceptual entre derecho y moral, mientras se reconoce sus complejas interacciones prácticas. Y bueno, desde la perspectiva de Ferrajoli, el derecho debe ser garantía de protección de la persona humana. El objetivo del ordenamiento jurídico y de la Constitución como la norma de mayor jerarquía es propiciar y garantizar la protección de los derechos fundamentales, sobre todo del más débil. Para Alf Ross, por último, el derecho es un sistema de reglas que existe en la realidad social y puede ser estudiado de manera empírica. Su validez no proviene de un reino metafísico o abstracto, sino que se aplica en la práctica judicial. Bien, las propuestas de solución, no sé si la pueden decir mis compañeros, por favor. Sí, compañera, la propuesta teniendo conocimiento previo de la propuesta de solución de Harold Kelsen, se comprende que tiene un enfoque muy definido en su teoría del derecho de la moral. Asume que el derecho no tiene nada que ver con la ética, menos con la moralidad. Pero es tajante al creer que las leyes y la Constitución están por encima de cualquier norma. La propuesta de solución basada en el positivismo incluyente de Hart busca proteger a los trabajadores gestantes, clarificando la regla de conocimiento a nivel constitucional y legal. Para ello, se crearían un tribunal especializado y protocolos de evaluación, y se invertiría la carga probatoria en casos de la no renovación contractual, complementando con mediación preventiva. Para Luigi Ferrajoli, la solución a la presente situación es emplear los principios constitucionales que se tienen como principal fuente los derechos fundamentales de la persona y que son la garantía para la protección de su dignidad, por lo que la decisión del Tribunal Constitucional va acorde a lo dispuesto en la teoría del positivismo crítico. En el enfoque de Al Rose, parte de cómo es el derecho en la realidad,
Por lo tanto, es necesario tener una comprensión empírica del derecho, así como su comprensión como un fenómeno psicológico y moral y social, empleando los conceptos jurídicos como herramienta que desmitifiquen al derecho. Siguiente, Muy compañera. bien, Ajá. compañeros. Muy bien, estas son las referencias bibliográficas que hemos empleado a lo largo de este trabajo y les agradecemos por su atención. Muchas gracias y bueno, que tengan buen día. Buena noche. Muchas gracias. Buenas noches.